Y yo pregunto, ¿y por qué aquí le preguntaron a todo el Ecuador y no le preguntaron a los que estaban ahí en el pedacito? ¿Sabe por qué? Porque en el pedacito ganó ampliamente que no querían cerrar el ITT. Por eso lo Porque hicieron. sabían perfectamente que si hacían la consulta a nivel local la Ajá. iban a perder, Claro, que eso es lo lógico, tal como hicieron la consulta claro. referida al Chocó Andino Así, señor. en el Cantón Quito. Así, señor. Lo cual pues no tiene ninguna explicación razonable de por qué se discriminó de tal manera, porque finalmente se sabía que al darle un alcance nacional, ciertamente la consulta pues él sí iba a ganar. Desde luego nuestra posición como Cámara y sector productivo, petrolero, eléctrico, es que esa consulta tiene que volverse a hacer en el Sí, ámbito local, en sí. donde sabemos bien, en las dos provincias petroleras, Sucumbíos y Orellana principalmente, Mm, pues ahí ganó el no. De largamente. manera tal que eso da ya un referente sobre que la gente allá no es tonta y sabe perfectamente bien que esa operación genera bienestar, ingresos que no se pueden perder porque de otra manera mucha de la gente va a tener que emigrar si no tiene trabajo. No, pues en eso no pensaron los genios de la Grecia. Además que siempre se dijo que la afectación era 80 hectáreas. Voy a exagerar. Vamos a suponer que en vez de 80 hectáreas eran 5.000 hectáreas. El Gasuní tiene 900.000. ¿Qué carajo de daño le podían hacer 80, 100, 500 o 1.000 a un lugar que tiene 900.000 hectáreas? Uno. Segundo, lo que tú bien dices, el Chocó Andino, sí, ahí fue solo allí. Acá, ¿por qué no? Y tercero, esa explotación le daba recursos al Estado, ¿no es cierto? Entonces yo propongo que hagamos una consulta popular, voy a recoger las firmas, para decir que no queremos pagar impuestos. Y Además, sí, además es el único campo en operación nuevo que tiene el país. así, todos los Yo demás son creo que es muy viejísimos. importante destacar eso, porque el resto de campos son campos viejos, en su mayoría o los más importantes tienen medio siglo de explotación, hay que trabajar en recuperación secundaria, hay que invertir de manera de que, por ejemplo, en el caso de los que están siendo operados por Petroecuador todavía no hay la capacidad para hacerlo y es la razón por la cual en las postrimerías No hay del plata. gobierno de Rafael Correa se tuvo que hacer un contrato con Schlumberger para que tome a cargo parte de las joyas de la corona y tenga la capacidad necesaria de inversión para mantener los niveles de producción. Entonces, hoy por hoy la industria petrolera está en ese dilema de que necesita inversión. Hay en total, para tener un referente, 16 contratos pendientes. 16. 16. O sea, en su mayoría de renovación, 10 con el Ministerio de Energía y Minas, 6 con Petroecuador, pero un poco el tema apunta en la dirección de que como son contratos que de repente ya no tienen un horizonte de tantos años, para realizar las inversiones requeridas a fin de la recuperación Mm, secundaria, pues se requiere de un horizonte de tiempo mayor. claro. Entonces, esa es la razón por la cual estas empresas están interesadas en la renovación de contratos, pero de modo propio siempre hay demoras en su trámite debido a la falta de estabilidad en el desempeño de las autoridades de turno. Sabemos bien que en este corto tiempo, un año de gobierno, ha habido 4 ministros de Energía y Minas, 5 gerentes generales de Petroecuador, cambios correspondientes a nivel de viceministerios, direcciones de área y desde luego también lo que tiene que ver con los propios equipos negociadores, que son los responsables de desempeñar la contraparte pública ante los interesados de carácter corporativo, que son principalmente internacionales, es decir, esta es inversión extranjera fundamentalmente. A ver, dos preguntas. Primero, tú hablaste de Schlumberger. ¿Esa compañía, el nombre completo no es Schlumberger Surenco o ya quedó solo como No, Schlumberger? realmente ellos operan aquí con razones comerciales, eh, personalidad Ya, jurídica, digamos, de aplicada localmente, ¿no es cierto? ya, pero Pero es Schlumberger, finalmente es el es monstruo. una gran transnacional la Sí, que está detrás de la sí. operación Tiene más en plata lo que que tiene que nosotros. ver con Tiene, campos sí, como Chuchufindi, sí. Auca, Libertador. Schlumberger seguramente creo que tiene más plata que el Estado ecuatoriano. Y no debe lo que debe el Estado ecuatoriano, o sea que nos gana por los dos lados. Eso es uno. Dos, es absolutamente
a menos que uno sea un fanático de los que sí hay, en la asamblea, por ejemplo, hay unos que no rebuznan porque el burro y el ser humano tenemos la tráquea distinta. Alberto Acosta me hablaba de una inversión de 17.000 millones necesarias para poder echar a andar todo el tema de la electricidad. ¿Y el Ecuador de dónde va a sacar 17.000 millones? A menos que asaltemos el Fondo Soberano de Arabia Saudita o de Noruega. Es obvio que solo la empresa privada y las grandes empresas pueden hacerlo. Pero para eso hay que modificar la Constitución. Porque al grupo de imbéciles que le hicieron no se les ocurrió mejor decir que esto es un bien estratégico y que solo por excepción los particulares podrán intervenir. Por Dios, ¿en qué estaban pensando? Sí, pero hay que tener presente que ese tipo de reforma es de mediano o largo plazo. En el corto plazo hay que trabajar con lo que se tiene para ir ¿Qué cambiando el tenemos? A ver, modelo ¿qué con podemos las cambiar? herramientas disponibles, como en el caso, por ejemplo, del sector eléctrico. El primer paso sería trabajar en la normativa relacionada, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la autogeneración, para permitir que haya más autogeneradores. Hoy por hoy, para tener un referente frente a poco más de 5 millones de abonados, apenas 286 son grupos que están vinculados a autogeneradores, es decir, que tienen una generación independiente a aquella de SELEC, pero es sumamente acotado. Entonces, ¿cuál es la realidad a la que estamos abocados en este momento? De que el sector industrial del país ya no quiere depender tanto No, del sistema nacional no. interconectado, porque finalmente durante estos meses críticos han estado sujetos a la contingencia de que por momentos tienen energía, por momentos no la tienen. Entonces la conclusión es, yo quiero tener mi propia autonomía energética para no depender de terceros, en este caso Regresamos al de corte, estamos en la SELEC radio o nuevamente. de Transeléctrico, o Una, de CENEL o Roberto, de Roberto, las Roberto, Roberto. empresas, Sácame perdón. de una duda, que ahorita me acaba de hacer un cortocircuito. Hay 5 millones de abonados. Y Poco más de 5 millones de abonados. pero digamos En 5 para no total, a pelear. nivel Ya, nacional, digamos 5 entre los millones. cuales, a ver, déjame darte detalles A porque es ver, interesante. dale. La mitad, prácticamente la mitad de esos poco más de 5 Ah, millones están servidos por CENEL. ya. Pues ya son 11 distribuidoras, Mm, principalmente de la costa y del oriente. mm, Y hay 9 distribuidoras regionales, principalmente en la Sierra Central, mm. que hay que reconocer se gestionan bastante mejor de lo que se gestiona CENEL. ¿Cuál es la razón? Porque CENEL es manejada, sujeta más a los vaivenes de la política que estas otras empresas que son sociedades anónimas, que tienen otros participantes en el accionariado distintos al Ministerio de Energía y Minas. Es decir, ahí están, por decirte el caso de la empresa eléctrica de Quito, están las propias cámaras de la Claro. producción, está el Consejo Sí, Provincial, está el municipio de Quito. sí. Entonces, de todas maneras, es interesante este detalle, son mejores gestionadas. Yo vi un documento del año pasado, reciente, respecto a que las pérdidas de facturación para la época, estamos hablando finales de Esas 2023, son las es famosas decir, pérdidas negras. está relacionado a las pérdidas negras, pero es más específico en el sentido de lo que se factura y lo que no se cobra. Ah, ya. Ahí hay un Ok. saldo. El total estaba en 480 millones de dólares, el total, al cierre de 2023, más o menos. De lo cual 450 correspondía a CENEL y apenas 30 millones a las empresas de economía mixta, las sociedades anónimas, que como digo, son mejor gestionadas. Esa es la realidad. Como consecuencia de este factor, que tienen una gestión más institucional, menos política, y por eso son algo más eficientes, sin duda. Algo. 450 contra 30 es 15 a Bueno, es un 1. decir, tampoco creas que son dechados No, no, de no, yo virtudes, sé. que Pero pues finalmente también sí, ahí sí. hay Hay problemas, te entiendo. influencias Pero políticas, los sindicatos son sí, poderosos. sí, sí. Acuérdate que los propios sindicatos de la empresa eléctrica Quito y Electroauto presentaron demandas de inconstitucionalidad respecto a los fideicomisos que son necesarios para la garantía de pago de los proyectos de energías renovables no convencionales que están en curso, que hay como 10 No, yo proyectos, sé. ¿no? Pero lo que te quiero decir es que si en el tema de cobrar del el hueco de cobranzas de 480 millones, 30 son de Sí. ellos y 450 son de para acá, es 15 a 1.
Claro, Puede no, que, no, es una desproporción que te revela justamente de que por un lado hay una gestión que es más profesional que la claro, otra, no, indiscutiblemente, no, la pues otra la es otra, la de política, SNL, es está política. muy sujeta al vaivén de la política, lo que estaba mencionando hace un momento, de estos cambios continuos, la falta de estabilidad en la gestión de las autoridades, que esto impide que desde el punto de vista de la política pública haya continuidad en los procesos, inclusive en lo que tiene que ver con los intereses legítimos de contrapartes privadas que continuamente están obligados a cambiar de interlocutor y siempre es una especie de borrón y cuenta nueva. Bueno, aquí hay un ejemplo que los dos lo conocemos muy bien porque lo hemos vivido. Aquí, hasta la década del 70 y 80, la luz se iba siempre en todo el Ecuador, excepto en una ciudad, que era Guayaquil. ¿Por qué? Porque en Guayaquil la luz la proporcionaba la empresa eléctrica del Ecuador Incorporated, Emelec Inc. Vino el gobierno del doctor Borja y dijo que eso de la utilidad garantizada era una salvajada, una estupidez. Obviamente la empresa dejó de invertir. Y luego, ¿te acuerdas la famosa intervención temporal que duró años? Yo no sé qué diccionario usaron para ver el significado de temporal, porque duró años. Y luego la desaparecieron. Y nos jodieron, porque Guayaquil, tú y yo tenemos la misma edad y nos acordamos. Aquí no se iba la luz nunca, compañero. Y cuando se iba el camión de la empresa eléctrica, llevaba en 20 minutos y te arreglaba el aparato ese que estaba ahí, el transformador, tú sabes de eso más que yo. Y ya estaba. Nosotros sí tuvimos décadas en donde no se iba nunca la luz, mientras en el resto del país iba todos los días. Entonces, Bueno, finalmente a donde quería concluir y quería enfatizar algo que mencionaba hace un momento, es que tenemos que apuntar a un modelo de transición, porque no vamos a conseguir lo que tú estabas planteando respecto a que vamos a hacer un cambio en la Constitución y no, de la no, noche eso a la demora, mañana no, no, no. vamos a reformar la ley orgánica del sector eléctrico, la ley orgánica del sector hidrocarburífero, porque eso va a tomar un Sí, tiempo, claro, pero lógico. podemos avanzar con lo que tenemos, normativa secundaria y sobre todo, diría yo, decisión política, eso es lo fundamental. Y desde ese punto de vista creo que el principal problema que hemos afrontado en este último año, y me permito pues reiterarlo, es lo relacionado a la falta de estabilidad en el desempeño de los cargos clave. Eso no puede continuar. Claro que el problema es que, si no recuerdo mal, eh, la primera persona que estuvo a cargo de un ministerio tan importante resultó, no sé, pues no sé, ni siquiera se presentó al juicio a mostrar las pruebas que tenía porque la iban a matar. O sea, ya más o menos ella cree que el Ecuador pues es la Florencia de la Edad Media. Que, a ver, y de allí vino el problema. Pues, o sea, comenzamos mal. Ahora, Sí, yo creo que fue Roberto, un hay error del salida. gobierno ese nombramiento Sí, porque totalmente. la ex ministra no tenía la suficiente experiencia para tomar a cargo una cartera de Estado que es probablemente la más complicada de todas, porque involucra petróleos, electricidad y Sí, minería, es decir, es donde el país demasiado. tiene más potencial de inversión, esa es la realidad. Los famosos sectores estratégicos, que lamentablemente siguen teniendo un sesgo, una carga monopólica, particularmente petróleos y electricidad, dejo afuera minería, Mm. pero ese es un inconveniente mayor que tenemos que afrontarlo en la medida que eh, querramos superar este momento de estancamiento económico que está muy ligado a que hay inversiones represadas que verdaderamente podrían permitir que el país crezca como no ha crecido en los últimos 10 años, es decir, a ritmos de 4 o 6%, que Ecuador tiene la potencialidad de hacerlo en la medida que haga las cosas bien, pero últimamente no nos caracterizamos precisamente por eso.